Gracias a todos. Cuba vuelve a ser noticia hasta que ocurra algún escándalo de la farándula y todos se olvidan de Cuba de nuevo. Pero bueno, Cuba es un tema serio. Hay que preguntarle a los cubanos y quien ha estado allá lo sabe muy bien. Es un problema gravísimo que gracias a Dios nosotros no hemos vivido hasta ahora, pero que está viviendo un país, yo diría, con la ignorancia o la distorsión de la información que nos llega a nosotros en gran parte. Bueno, para entender lo que está pasando ahora y lo que puede llegar a pasar, porque muchos preguntan, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, no soy profeta, pero viendo un poquito la historia uno puede hacer conjeturas. Bueno, decía que lo que la Virgen Guadalupe es para México, que ha sufrido años de gobiernos anticristianos, anticlericales, es la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba. Realmente es una cosa impresionante. Yo digo, el último vínculo que les queda con lo humano y lo divino y lo sobrenatural. Es la reserva espiritual. Bueno. Como sabemos, Cuba es el último país que se independiza de América, de manera que era un país rico, incluso muy europeo, muy adelantado. Solo no puede liberarse de España, de manera que Estados Unidos le da una ayuda, entre comillas, pero todo tiene su precio. Estados Unidos queda muy vinculado a Cuba, o mejor dicho, Cuba a Estados Unidos, como saben, una especie de patronazgo, lo que se llama la enmienda Platt, derecho a intervenir. Después fue anulada esa enmienda Platt. Una presencia, Guantánamo, que todavía está, la presencia norteamericana, la isla de Pinos, que después la devuelven, y sobre todo la Constitución, y dejan ahí enclaves protestantes y sobre todo la masonería. Es impresionante, yo he visitado, creo que es el edificio más grande que tiene la masonería en el mundo. Son 11 pisos y lo pude visitar. Bueno, es todo un tema que no los voy a demorar con eso. Pero hay más locales masónicos que parroquias. Es una cosa extraña. Bueno, la iglesia tiene desde la independencia, 1898 hasta 1902, que se retira a Estados Unidos, con esos vínculos, Cuba va a tener un renacimiento espiritual, religioso. Voy a citar muchos textos para que vean que no son cosas mías y de autores que tienen autoridad para hablar. Bosa Masvidal es el obispo de La Habana, exilado, que tiene la causa de beatificación introducida, uno de los mejores obispos de la era revolucionaria. La Iglesia de Cuba, al sobrevenir el triunfo de la revolución, era una iglesia muy viva y muy esperanzadora. Había quedado desmantelada después de la Guerra de la Independencia y principios del siglo XX, pero empezó rápidamente un proceso de recuperación con la apertura del Seminario San Carlos, que tuvo mucho éxito. Fin del siglo XIX, hay un renacimiento, León XIII, Pío IX, Pío XI, Pío XII, hay un renacimiento, y principio del siglo XX, de la Iglesia, y que tiene un impacto muy grande en Cuba. Nacen una cantidad de instituciones que van a tener mucho peso en la sociedad. Recuerden que Cuba es un país más bien pequeño. Bueno, Batista, el famoso Batista con el que se va a batir Fidel. Sube al poder por una especie de golpe de Estado en 1952. Y hago una aclaración. Batista tenía en su ministerio y en su gestión varios comunistas. No es como lo dicen ellos, ¿no? Ahora. Pero era de una impopularidad generalizada. Grupos de estudiantes, sindicatos, la iglesia, distintos sectores, los empresarios, los campesinos, obreros, un descontento generalizado. Era un régimen bastante poco querido, ¿no? Bueno,
Fidel Castro realmente es un líder, es un joven, y va a hacer un intento de copar un famoso, el cuartel Moncada, el 26 de julio del 53, famoso 26 de julio, que va a pasar a ser una fecha muy paradigmática para el régimen. Bueno, le falla. Y escuchen, esto es interesante. Se escapa él. Escapa Fidel, pero le va muy mal. Hacen atrocidades, matan hasta enfermos, personas que estaban internadas en un hospital. Bueno, hace una masacre. Bueno, Fidel escapa, pero lo van a tomar preso. Entonces pide, y le aceptan, al obispo Pérez Serantes, después va a ser su gran enemigo, que le dé una mano para interceder ante el gobierno porque le van a poner pena de muerte. Es muy interesante la carta de Pérez Serantes pidiendo clemencia para Fidel Castro, cosa que después se ha olvidado. Juicio y 15 años de prisión para Fidel. Está en una cárcel muy cómodo, apenas un año y pico, y Batista le da una amnistía en el año 1955. De manera que Fidel puede escaparse a Estados Unidos y después a México. Y otra aclaración, los comunistas, estaba el Partido Comunista y colaboraban con Batista, manifiestan repudio a la acción de Fidel. ¿Esto es una teatro pantomima que están haciendo? No, parece que no, pues están comprometidos con el régimen de Batista. Bueno, y otras paradojas más. Fidel va a Estados Unidos, de ahí pasa a México, donde, bueno, por el gobierno mexicano se maneja con más libertad, y allí conoce al Che Guevara, que ha sido iniciado en la ideología marxista por una novia, compañera, no sé qué es, Hilda Gadea, que es un aventurero, Fidel. Bueno, allí se encuentra con los dos hermanos Castro, el Che, Fidel y Raúl Castro. 16 meses de entrenamiento militar. Aquí fueron ayudados por oficiales rojos que habían estado peleando para los rojos en la guerra española. Bueno, con dinero norteamericano compran un buque, el famoso Granma, y con 79 compañeros desembarcan en el famoso desembarco para ir a instalarse en Sierra Maestra, una pequeña cadena cordillerana donde pueden refugiarse fácilmente. El desembarco es un desastre militarmente, tácticamente, llegan 12 nomás y se instalan ahí en Sierra Maestra, donde van a empezar a operar. Y hay 2 o 3 detalles acá muy importantes. Uno, los partidos, los distintos grupos estaban de acuerdo con que Batista no podía seguir y hacen un pacto, el Pacto de Caracas, distintos partidos políticos, corrientes de pensamiento, donde son excluidos con el acuerdo de todos los comunistas, porque son cómplices de Batista. El Pacto de Caracas, ¿qué dice? Que firma Fidel. Vamos a unirnos todos para voltear a Batista y restablecer la Constitución del año 40 en elecciones libres en un plazo de 6 meses. Pacto de Caracas que firma, por supuesto, Fidel Castro. Y él después va a hacer el famoso manifiesto de Sierra Maestra, donde él va a asegurar a toda la población que él va a instaurar o reinstaurar una auténtica democracia y justicia social tan anhelada en estos tiempos de abusos de Batista. Bueno, no obstante estas declaraciones y otras más, como por ejemplo, los convence a los yanquis de que él es un demócrata. Y hay una famosa entrevista de un periodista del New York Times, mientras Fidel está en Sierra Maestra, se hizo muy famoso, de Matthews, donde se lo empieza a llamar al grupo de Fidel en Sierra Maestra los demócratas de Sierra Maestra. Era realmente muy hábil Fidel para convencer a la gente. No obstante, hay sospechas por distintas razones, del Che, porque el Che era muy hablador, era poco discreto, por eso lo esconden muchas veces, poco diplomático en ese sentido. Él bastante manifiesta qué es lo que quiere hacer. El más pícaro de todos, inteligente, Fidel, líder,
y su hermano Raúl. Los dos han tenido contactos en su etapa estudiantil y aún después con grupos de izquierda. De manera que no está totalmente convencida toda la gente de la, llamemos así, de la democracia que quiere instaurar Fidel. La iglesia apoyó, es raro, pero apoyó de una manera absolutamente abierta. Y, por ejemplo, el desembarco de Fidel con sus compañeros en la isla, el contacto era el párroco de un pueblo llamado Manzanillos. Cuando una pequeña batalla, pues ni siquiera hubieron grandes batallas, en Santiago, para mediar con las autoridades, llaman a un pastor evangélico y un sacerdote. Y eso, aparte, hay 7 sacerdotes que van a ser capellanes de la gente de Fidel que se le va agregando en Sierra Maestra. De manera que la iglesia tuvo una cooperación muy directa y les voy a leer un texto para que se comprenda un poquito más esto, ¿no? Fíjense, lo dice el arzobispo de Santiago, recordándole a Fidel, después que ha cambiado o se ha manifestado, se ha sacado la careta a Fidel, le dice esto: por la revolución, por Fidel, por su líder muy querido, se dio todo. El arzobispo de Santiago. Santiago y La Habana son las 2 grandes ciudades en las puntas de Cuba. Por la revolución, muy identificados con ella, nuestros capellanes, los sacerdotes Sardiñas, Rivas, Lucas, Guzmán, los cita a todos, con el mismo espíritu de los soldados de Sierra Maestra, acompañaron a estos y los alentaron por los caminos de la lucha y de la victoria. Fíjense, lo dice el arzobispo de Santiago, después reprochándole a Fidel su traición. Un autor muy importante dice esto: posiblemente no exista en Hispanoamérica un caso de colaboración tan decidida de los católicos a un movimiento revolucionario como el de Cuba. Muy político, digamos. Pero escuchen este texto, que lo va, apenas triunfa la revolución, el arzobispo de Santiago, que les acabo de citar, va a poner va a escribir en una revista que tenía la iglesia. Hay un lenguaje un poquito barroco, pero fíjense, todavía pensaban o todavía creían en la honestidad y en la rectitud de Fidel. Fidel, aclaro, había sido educado en un colegio jesuita y en la primaria y la secundaria, y su director espiritual era un famoso sacerdote Llorente. Bien, escuchen este texto del arzobispo de Santiago, apenas triunfa Fidel. El empeño tesonero de un hombre de dotes excepcionales, secundado con entusiasmo por casi la totalidad de sus comprovincianos y por una parte muy considerable del pueblo de Cuba, han sido los caracteres con los cuales la divina providencia ha escrito en el cielo de Cuba la palabra triunfo, en virtud de la cual el jefe máximo del movimiento ha podido llevar de oriente a occidente el laurel de la victoria, extraordinariamente resonante. Para legítima satisfacción de este caudillo y para regocijo y consuelo de todos, justo es consignar que casi ha bastado la sangre derramada en Oriente, en Santiago, para el logro del éxito, sin necesidad de hacer un solo disparo en La Habana. Esta victoria resulta algo inaudito y poco inteligible para los que, confiando mucho en sí mismos, no depositan confianza alguna en Dios y en la Virgen del Cobre. Los 12 hombres de la Sierra Maestra de hace poco más de 2 años, acompañados de una legión inmensa de valientes, han hecho su entrada triunfal en La Habana con el mismo orden y la misma rígida disciplina practicada con admiración de todos en los campos de batalla. Parece mentira, pero este texto del arzobispo de Santiago, fíjense la confianza en Fidel. Pero en realidad, ¿qué había pasado? En realidad no hubieron casi
batallas. ¿Por qué? Porque Fidel no ganó nada, ni el Che. Los presenta como un héroes. El 1 de enero del 59, Estados Unidos, viendo el descrédito de Batista, le hace un embargo de armas, queda sin recursos de armamentos, y le retira todo apoyo a Batista. Cuando ese dato le llega a Batista, simplemente se toma un avión y se escapa. De manera que queda vacío de poder en Cuba y lo ocupa rápidamente Fidel, que ha sido realmente con una capacidad de liderazgo extraordinaria, y todos confían en él, porque ha vendido una imagen en Estados Unidos, en Cuba, en todos los grupos, realmente de, como lo decía ese texto que les leí del arzobispo de Santiago, revela exactamente lo que pensaban de él, ¿no? Por eso la Iglesia lo apoyó abiertamente. Eso era lo que la revolución, la famosa revolución. No hubieron grandes batallas, no hay el heroísmo ni del Che ni de Fidel, peor, del Che más hay crueldades que otra cosa en este proceso. Bueno, año 59, en enero ya toman el poder, que quedó vacío, no por batallas, ¿no? Y en realidad fue Estados Unidos el que entregó Cuba. Los obispos, la Iglesia tiene mucha presencia y autoridad moral. Los obispos, apenas sube al poder, se ve que Fidel, Raúl y el Che, pero sobre todo los dos hermanos, ya tienen todo pensado lo que van a hacer y tienen asesoramiento, porque con una rapidez asombrosa van a reestructurar casi sin que se den cuenta muchos, como decía Uber Matos, la gente no percibe la gravedad de la situación y Fidel sigue teniendo un prestigio extraordinario. Pero bueno, los obispos dudan, empiezan a dudar, habían datos sospechosos, pero empiezan a dudar un poquito más seriamente. ¿Por qué? Por 4 puntos. En primer lugar, la justicia. Comienzan los fusilamientos. Es lo que en la Unión Soviética se llama las purgas. Hay que eliminar la resistencia, sobre todo la resistencia más cualificada, intelectuales, militares, políticos, gente de influencia. Primera sospecha, entonces, la justicia. Bueno, sobre todo los fusilamientos con juicios absolutamente arbitrarios del Che Guevara, que merecerían un capítulo aparte por la atrocidad, el modo, cómo se hizo justicia. Bueno, fíjense, los obispos le dicen a Fidel, lo siguen llamando esforzado paladín de la libertad, merecedor de figurar en la línea avanzada de los más geniales y valerosos y humanos revolucionarios de América, gigante de Sierra Maestra, lo llama así el obispo de Santiago, pero le exhorta a mimbar su frente con la corona de la clemencia. Castro le había prometido no más de 400 fusilamientos, pero la cifra esa en unos meses había sobrepasado, pero enormemente, y no hay información clara, sobre todo el Che en la cabaña. Segundo punto de sospecha, la educación. Se habla que van a estatizar toda la educación. De nuevo, el obispo Pérez Serantes, de Santiago, el hombre más importante de Cuba. Se está oyendo decir que la enseñanza privada será seriamente amenazada. Y como haciéndose los tontos, me parece, como confiando, mostrándole a Fidel confianza para poder influir en él, dice, eso no puede ser sino obra de masones, comunistas y laicistas. La revolución que se haga a espaldas de los derechos de Dios lleva en sí mismo el sello del fracaso. Y continúa el obispo. ¿Será cierto que de espaldas a la mayoría católica abrumadora del pueblo de Cuba se gesta una reforma educacional que desconoce estos principios fundamentales del derecho natural? ¿Al lado de quién se está alineando Cuba en estos momentos? Repito, estamos a meses de la toma del poder.
Nos consuela, queridos hijos, ver que estáis en pie en defensa de vuestros derechos. Sabed que adelante de vosotros están todos los arzobispos, obispos y católicos de Cuba. Segundo punto de sospecha es, se corre que van a estatizar la educación. Tercer punto de sospecha, la reforma agraria. Ahí nomás la implementaron. Se ve que todo estaba planeado. De nuevo, un artículo en los lugares donde podía publicar todavía la iglesia. Se ponen de acuerdo los obispos. Un obispo muy bueno dice así, Alberto Villaverde: la reforma agraria, en sus justas intenciones y en su necesaria implantación, en nuestra patria se ajusta fundamentalmente al pensamiento de la iglesia. Recuerden que todas las encíclicas sociales, Rerum Novarum, etcétera, había reavivado la cuestión social y la justicia social. Pero hay un pero acá importante. Dice el obispo lo siguiente, dice: expertos conocedores de la doctrina comunista descubren en la referida reforma agraria que se está haciendo en Cuba tanto parecido o afinidad con el pensamiento de los discípulos fieles y disciplinados de Moscú, que llegan a sospechar que estos y los redactores de la reforma agraria han bebido en la misma fuente, que no es la del Evangelio ni de las encíclicas papales. Y termina así: el doctor Castro, ajeno a buen seguro a las orientaciones moscovitas, ha de saber perfectamente que esta orientación no favorece en nada el éxito de la revolución. Sospechas, pero todavía le dicen a Fidel, le mandan el mensaje: todavía creemos o esperamos en vos que cambies. Cuarto punto de sospecha es la creciente y sospechosa presencia de comunistas venidos de la Unión Soviética o del Partido Comunista, que fue ajeno a todo esto, y ahora le están pidiendo cursos de adoctrinamiento para las nuevas milicias. Y el que lo hace más sin disimulo es el Che Guevara, que adiestra a su gente, especialmente en la cabaña. Bueno, ¿cuáles fueron las reacciones de Fidel ante estos mensajes de la iglesia? Bueno, va a la televisión y manda un mensaje a los Fidel Castro. Este miedo que parecen que tienen las minorías a que en Cuba se desarrolle el comunismo no responde a nada real. Ese miedo yo sinceramente no lo entiendo. ¿Qué hace el pícaro de Fidel? Se va a Estados Unidos, entrevistas en todos los medios, el demócrata de Cuba, Fidel Castro. Todavía tienes imagen. En televisión, queremos establecer en Cuba una verdadera democracia, sin ningún rastro de fascismo, peronismo o comunismo, ni siquiera peronismo. Estamos contra cualquier forma de totalitarismo. En Uruguay declara: ni dictadura de derecha ni dictaduras de izquierda, una revolución humanista, cubana. Él decía: verde olivo como las palmas de mi tierra. El Che se reirá cuando Fidel declara esto y dice: no, nuestra revolución es como la sandía, verde por fuera y roja por dentro. Huber Matus, que va a ser uno de los oficiales más importantes de Fidel, que después va a sospechar de Fidel, no se va a plegar en todo, lo va a criticar, le va a hacer un juicio que fue una verdadera ridiculez, una pantomima, y va preso, después puede salir de la cárcel y va a escribir un libro muy interesante y es una fuente importantísima. Dice así: en octubre del 59, la gran mayoría de la población no percibe la traición de Fidel. La popularidad de Fidel sigue siendo inmensa. Bueno, muchas sospechas, pero bueno, todavía la iglesia obra
con cierta esperanza. Pero quiere mostrar un poquito los dientes y quiere mostrar que Cuba es cristiana, católica. Le quiere mostrar a Fidel que el pueblo no lo va a acompañar. Fíjense, es muy interesante el caso histórico de Cuba. Era así, la población era mayoritariamente católica y la iglesia tenía gran presencia y autoridad moral. La iglesia va a organizar, previendo lo peor, una manifestación, un gran congreso católico nacional que culmina en La Habana. Esto es muy interesante. El 28 y 29 de noviembre del 59 es el año de la revolución. Ese año ha sido muy intenso, ¿no? 1 millón de personas para Cuba, que en ese entonces creo que tenía 11 millones, 1 millón de personas van a desfilar delante del palco, una apoteosis. Ahí está, impertérrito, Fidel Castro, Raúl, el presidente Urrutia, contemplando esta manifestación, la más grande católica que ha habido en Cuba y la última que habrá. Habla Monseñor Villaverde, obispo de Matanzas. La prédica de él es muy significativa y dura, durísima. Hoy como nunca se pretende arrancar del hombre hasta la idea de Dios. En este siglo se ha querido educar a los pueblos sin Dios. Se refiere a la Unión Soviética, al comunismo. Y el resultado ha sido de terribles proporciones. Mirad, lo diré brevemente. En este siglo solo existen, en resumen, 2 filosofías. La filosofía del materialismo y la filosofía del reino de Dios. Que escojan pues los pueblos. O el reino de Dios y ser hermanos como hermanos en justicia y amor, o el reino del materialismo y unos contra otros en la ley del más fuerte. Bueno, y después va a ser una especie de exposición de la reciente encíclica Quas Primas sobre Cristo Rey. La gente, la multitud grita, queremos Cuba católica. Queremos 1 millón de personas que habían desfilado frente a los obispos y a las autoridades revolucionarias, ¿no? Bueno, el discurso realmente fue extraordinario. Así termina el año 1959, con serias dudas, o ya Fidel tenía todo pensado, lo que podemos decir el modelo soviético. Vamos a pasar años 60. Acá cada año es muy independiente uno del otro, de la sucesión de los hechos. Podemos llamar el año de los conflictos. Escuchen este texto. Quisiera que hablen los obispos, ¿no? El resumen de la situación cubana, 1960. Boza Masvidal, este obispo de La Habana, con la causa introducida. Cuando Fidel entró en La Habana, el ambiente era de júbilo y esperanza, pero muy pronto se empezó a ver que las cosas iban por mal camino. Ya el ejército no necesitaba capellanes como en Sierra Maestra. La exclusión de los católicos, de la dirigencia y la Confederación de Trabajadores y de Universitarios. La orgía de fusilamientos, con juicios que eran pura comedia. La hipocresía de los que se creían químicamente puros y querían depurar a los que consideraban manchados. La difamación por prensa, radio, televisión, de lo que se quería destruir. La comedia que se hizo cuando se destituyó a Urrutia de la presidencia. Urrutia era un muñeco y se fue enseguida, se escapó. La supresión del nombre de Dios de la Constitución con el pretexto de que eso no tenía importancia, y los nexos cada vez más fuertes con la Unión Soviética daban a entender que el camino que se seguía era el del marxismo. En abril del 60, comienzo del 60, segundo año de la revolución, se hace el primer acto que lo hacen los jóvenes universitarios católicos, abril del 60, contra la marxistización de Cuba.
le hace una ofrenda floral a Martí en la plaza de La Habana principal, porque acaba de llegar el viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, un grupo de jóvenes católicos. Se jugaron los primeros. Pérez Serantes emite una clara y dura carta pastoral. Por Dios y por Cuba se llama. Empecemos diciendo que los campos están ya deslindados entre la Iglesia y sus enemigos. No son ya simples rumores, ni aventuradas afirmaciones, más o menos interesadas o amañadas. No puede ya decirse que el enemigo esté a las puertas, porque en realidad está adentro, hablando fuerte, como quien está situado en su propio predio. Es por demás sabido que hoy el gran enemigo del cristianismo es el comunismo, siempre vigente, siempre vigilante, siempre alerta, pronto siempre a caer sobre la presa. Cita las encíclicas Divini Redentoris, que están muy frescas, etc. ¿Qué hacer? Responde, con el comunismo nada, absolutamente nada. Y pone esta sentencia impresionante y profética. Y no vaya nadie a pensar que por el hecho de haber expulsado a Dios, le va a entrar con nueva luz del sol el pan de cada día, ni siquiera que va a tener más facilidad para adquirirlo, pudiendo al revés suceder que Cuba se quede sin pan y sin Dios. Es impresionante esta frase, porque es casi una profecía. Se va a quedar sin pan y sin Dios. Y es realmente lo que ha pasado. Un autor de la época resume así, en síntesis, dice así: la situación cubana en el año 60 es la culminación del esfuerzo heroico y el ansia de regeneración de todos los sectores del país. Esta revolución ha sido secuestrada, esa palabra me parece muy clara, expresiva, y vilmente traicionada por una minoría comunista, con el deliberado propósito de incorporar a nuestra patria a la órbita soviética. 7 de agosto del 60, una carta pastoral del episcopado, todo lo que es episcopado cubano, muy buena. Denuncia la extraordinaria gravedad de los hechos, de lo que está viviendo, y dice: el comunismo figura entre los peores enemigos que ha conocido la Iglesia y la humanidad en su historia. Bueno, cita a los papas sobre todos los textos sobre el tema. Un pequeño grupo se impone por el terror policial al resto de sus ciudadanos. El catolicismo y el comunismo responden a dos concepciones del hombre y del mundo totalmente opuestas, que jamás será posible conciliar. Y advierte el episcopado: contra el comunismo materialista y ateo está la mayoría absoluta del pueblo cubano, que es católico, y que solo por el engaño o la coacción, engaño o coacción, podrá ser conducido a un régimen comunista. A partir de este momento, esta carta de agosto del 60, estamos en el segundo año recién, empieza una campaña antirreligiosa de dimensiones nacionales que se va haciendo cada vez más violenta. Año 61, ya la ruptura, los conflictos y las persecuciones. Empieza el año donde terminan quitándole a la Iglesia, confiscándole el último medio de expresión escrita, gráfica que tenía, se llamaba la quincena, y ya queda sin, por así decirlo, la Iglesia sin voz, ¿no? Desde diciembre del 60 al 62, la Iglesia ha participado de un operativo muy conocido, se llama Operativo Peter Pan, donde entre 12 y 14.000 niños van, a pedido de la familia, son sacados de Cuba porque los soviéticos, con una presencia muy numerosa en la isla, y bueno, los cubanos, con la complicidad de los soviéticos,
han planeado enviar estos niños a la Unión Soviética para ser educados. Lo mismo hicieron en España al finalizar la guerra del 36 al 39 y lograron sacar muchos niños de allí para ser reeducados, secuestrados prácticamente. Bueno, este operativo para enviarlos a Estados Unidos, con acuerdo de las familias, intervinieron muchas instituciones católicas, pero eso nos hace ver la situación. En abril, 1.300 cubanos desembarcan en famoso desembarco en Bahía Cochinos. Se habían entrenado, se habían preparado, contaban con algunos aviones, y bueno, desembarcan en la costa cubana, tienen mala suerte por las condiciones climáticas, etcétera, y ellos pensaron lo siguiente: todo el pueblo está en contra de Fidel. Con 1.300 hombres vamos a producir un levantamiento y lo derrocamos a Fidel con facilidad. Kennedy, recién asumido, había prometido apoyo aéreo, de manera que con apoyo aéreo las tropas de desembarco iban a poder avanzar y producir levantamientos en distintos puntos de la isla. Es muy pequeña Cuba, así que era posible. Pero ¿qué pasa? No aparecieron los aviones. Parece que Kennedy dio la orden de que no hubiera apoyo aéreo ni apoyo americano. 20.000 hombres convocados por Fidel, bajo oficiales y ahora artillería, tanques, caballería blindada soviética, después van a decir que un gesto heroico, lo de Playa Girón. 20.000 hombres van a combatir contra 1.300 que desembarcaron. Obviamente fueron tomados presos, muertos, etc. Después pidió rescates por ellos Fidel. Pero a raíz de eso le vino muy bien a Fidel, propaganda. A raíz de eso se hizo la racia más grande de la historia de América. 100.000 personas fueron puestos en campo de concentración, cárceles, etcétera, e investigados. Bueno, el 8 de septiembre, estamos en el conflictivo año 61, es la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, una popularidad impresionante, aún hoy. Yo he estado en Cuba varias veces y la devoción a la Virgen de la Caridad, gente que no tiene ni bautismo, pero yo sacaba estampitas en los colectivos y con cuidado decía, bueno, ¿alguien quiere una estampita de la Virgen de la Caridad? Todo el mundo, yo con cierto miedo, lo hacía al principio, digo, a ver si tengo problemas, venía todo el mundo, se abalanzaba para llevar una estampa y me pedían para llevar. Bueno, es una cosa notable esto. El 8 de septiembre, en La Habana, han pedido permiso para hacer la procesión de la Virgen de la Caridad, que es absolutamente masiva. El gobierno le da vueltas al final, dice, la noche antes da permiso para hacerla, póngale a las 7 de la mañana. O sea, no la haga. La gente se va amontonando en la Catedral de La Habana y está enfurecida. El obispo dice, miren, acá hay policías, te van a meter balas, así que vamos a hacer una misa adentro, vamos a rezarle a la Virgen, vamos a hacer una procesión interna. Algunos aceptan y otros dicen, no, ¿por qué? Un grupo de gente de una casa de ahí sacan una imagen de la Virgen de la Caridad y un joven militante católico de 20 años se sube a los hombros de otra persona y levanta el cuadro de la Virgen y empiezan a hacer una procesión realmente desafiante. Lo balean al chico y lo matan. ¿Qué hizo el gobierno? Que tenía todos los medios. Dijo, el chico era un militante comunista y la iglesia lo mata. Y le dice a la familia una frase cruel. Dice, con el cuerpo quédense ustedes, pero con el velorio se queda el Estado, se encarga el Estado. O sea, hicieron un entierro con autoridades comunistas, etcétera, revolucionarias,
con pancartas, etcétera, como diciendo, enterramos a un caído de los nuestros. Y era exactamente al revés. Y después la familia dice, bueno, ahora el cuerpo es de usted, haga lo que quiera. Eso nos muestra, pero no sé si hacen falta muestras, de la crueldad, el odio, la inhumanidad que es capaz de sembrar estas ideologías. Hay una cantidad, bueno, a raíz de este episodio, Arnaldo Socorro es un mártir de 20 años. A raíz de eso son deportados, son cargados en un buque, 130 sacerdotes, más los que han escapado, etcétera. Solo quedan en la isla ahora 200 sacerdotes para cubrir toda la isla. O sea, quieren matar a la iglesia por asfixia. Otra decisión agresiva del gobierno, la fiesta más popular de Cuba es la Navidad. Impresionante la devoción que hay a esta fiesta religiosa, ¿no? Y Cuba, Fidel traslada la Navidad del 25 de diciembre al 26 de julio, que fue el asalto a la Moncada, la zonada donde él falló. O sea, traslada la Navidad a la fiesta donde él hace el primer intento de golpe. Fíjense, uno va a Cuba y no existe historia antes de la revolución. Todas las celebraciones, estatuas, etcétera, son de ahí en adelante. O sea, de Fidel o del 59 para atrás es como si Cuba no hubiera existido. No hay nada, nada en la memoria. Bueno, oleada de exilios. Se calcula que hasta el año 62, entre 60 y 62, han escapado, y a veces de las maneras más tremendas, con muchísimas muertes, ahogamientos, porque la zona del Caribe iban en balsas, en botes, han emigrado 196.000 personas. Y lo más importante ahora son significativo lo que podemos llamar los martirios. Les voy a leer los textos, porque hablan por sí mismos, mucho más que lo que yo pueda decir. ¿Por qué uno se pregunta, ¿tuvo mártires Cuba en este tiempo? Bueno, un ex agente de la seguridad del Estado, el G2, hablando del año 61, dice: el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia Católica, que databa del comienzo de la Revolución, constituía otro grave problema. La lucha se transformó a menudo en una cruzada contra el comunismo. Estaba muy fresca la cruzada española y la mexicana. Muchos condenados a muerte gritaban «¡Viva Cristo Rey!» frente al pelotón de fusilamiento. Una persona que estuvo en los fusilamientos. Valladares, les recomiendo el libro de Valladares, Contra toda esperanza. Impresionante la historia de él. Después logra escapar genialmente, pero después de creo que 20 años de prisión o más. Texto de Valladares que pasó, yo no sé cómo sobrevivió esta persona, y él se convierte en la cárcel. Todas las noches había fusilamientos. Los gritos de los patriotas de «Viva Cristo Rey», «Abajo el comunismo», eran genuinas, pero probablemente superficiales, pues no habían sido sometidos a una dura prueba. Tenía y mantenía la religión que había aprendido en el hogar, en la escuela, pero era algo así como quien adquiere buenos modales. Sin embargo, aquella mínima cantidad de religiosidad había sido suficiente para señalarme como un enemigo de la revolución comunista. Está hablando de su conversión. Muy pronto comencé a experimentar una modificación sustancial en la naturaleza de mis creencias. Cuando, estremecido de dolor, veía partir a aquellos jóvenes llenos de valor a morir frente a los paredones gritando «Viva Cristo Rey», comprendí de pronto como una revelación súbita que Cristo no solo servía para que yo le pidiera que no me mataran, sino también para darle mi vida e incluso mi muerte, si llegaba a suceder. Creo que fue en aquel momento cuando el cristianismo, además de ser una fe religiosa, se convirtió en una forma de vida que en mi particular circunstancia solo podía concretarse
en resistir, pero con el alma llena de amor y de esperanza. Y nos dice, agrega esto, aquellos gritos devinieron en un símbolo. Por eso, en 1963, los condenados a muerte bajaban al paredón amordazados. Los carceleros temían a esos gritos. No toleraban en los que iban a morir ni siquiera una última exclamación viril. Hermosa la expresión de Valladares. Müller, dirigente de la Juventud Católica, preso más de 15 años, sufrió cosas atroces. Le va a escribir en el 2008 a una carta abierta a Tarcisio Bertone, creo que era secretario de Estado de la Santa Sede. Debo confesarle que tuve el altísimo privilegio de ver morir ante el paredón de fusilamiento del gobierno castrista a cientos de hombres de mucha dignidad, gritando «Viva Cristo Rey» ante los fusileros. Bueno, hay muchos más, pero creo que es bastante elocuente los testimonios directos, son testigos presenciales. Hay dos figuras importantes que no me detengo. Uno es Enrique Pérez Serantes, a quien tuve el gusto de conocer. Le pedí que escribiera las memorias, porque era un testigo importantísimo, y me decía, no, no vale la pena. Cuando quise volver a verlo, otro año siguiente había fallecido. Bueno, y el más, tal vez más significativo es Eduardo Boza Mas Vidal, que se dedicó después del 61, que fue exilado, a atender los cubanos en el exilio y tiene la causa de beatificación introducida. Ojalá que prospere. El año 61, entonces, ya es la ruptura abierta, ya es la presencia abierta de soviéticos y una especie de profesión de fe comunista. Se sacó del todo la máscara Fidel, pero viendo el proceso, todo está pensado desde el principio. Algunos episodios del año 62 en adelante. En octubre del 62, la crisis de los misiles. No me detengo porque el tiempo se ha ido. Recuerdan ustedes, hicieron un acuerdo, estaba Khrushchev, llenaron o estaban llenando la isla de misiles soviéticos. ¿Qué más quería la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría? Tener una especie de portaaviones, una base de operaciones a 60 kilómetros de Estados Unidos. Era un lujo. Fidel la negoció por dinero, medicamentos, mercadería, industria, todo le pedía a la Unión Soviética y bueno, a cambio de eso, cualquier cosa. Recuerdan que intervino Kennedy, le dio el ultimátum y se retira la Unión Soviética porque evaluaron que estaban en inferioridad de condiciones en ese momento ante Estados Unidos y los países europeos que iban a ser aliados. Fidel organizó una manifestación insultando y profiriendo toda clase de improperios contra Khrushchev, a quien calificó de blandengue, a maricón, qué sé yo. Van a potenciarse los UMAP. Acá hay un dato interesante también. Unidades militares de apoyo a la revolución, UMAP. En otras palabras, en castellano, campos de concentración, donde iban a parar algunos sacerdotes, opositores, campos de concentración, los hacían trabajar. Y escuchen, homosexuales. Fidel le tenía fobia a los homosexuales. Es toda una historia que nunca escucho a los del gremio, los de gay o LGTB, hablar mal de Fidel Castro. Y hay un famoso libro, no recuerdo ahora el autor, pero un escritor importante cubano se exila en el famoso exilio de la embajada peruana. Le han hecho película muchas de sus novelas y él se suicida, tenía SIDA. Y dice, el único responsable, epílogo al libro, el único responsable de mi muerte es Fidel Castro. Odiaba a los homosexuales. Y los CDR, Comité de Defensa de la Revolución, los he conocido, los he visitado,
en cada manzana había una persona o una familia confiable que tenía que investigar, averiguar y informar lo que pasaba en la manzana. Varias manzanas tenían otro jefe y así había un control manzanero, personal. Estas personas gozaban de privilegios. Así se maneja el régimen. Entre otras cosas, para que vean lo que resultó de todo esto. Bueno, voy a dar un salto ahora y lamentablemente voy a tener que ser muy breve. Ya no los quiero cansar. Es un tema un poquito delicado, voy a ver si me expreso con exactitud. El 11 de octubre del 62 hasta el 8 de diciembre del 65 va a ser las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. Juan XXIII había dado una directiva que había que interpretarla, él muere enseguida, así que termina el concilio Pablo VI, una directiva que había que interpretarlo con, no sé, a su modo. Él dejaba que hablaran los obispos. Y era, no usemos el lenguaje de la condenación, sino el lenguaje de la misericordia. Ante un mundo, como usando la parábola del buen samaritano, ante un mundo herido, débil, vamos a usar otro lenguaje, no el de la condenación. Bueno, yo creo que fue, si uno lee los textos del concilio, uno extraña la ausencia de condenación del comunismo, que le habían pedido gran parte de los obispos cuando fueron consultados antes de comenzar las sesiones. Pero como se quería darle una impronta ecuménica muy fuerte y había representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa, se consensuó con el Partido Comunista, obviamente, ¿no? Con la Iglesia Ortodoxa, de que no iba a ser condenado el comunismo, porque iba a ser un poco incómodo para los representantes de la ortodoxia rusa, o mejor dicho, de todos los países de la Unión Soviética, estar en un concilio donde se condene el comunismo donde ellos habitan. Entonces, con esa promesa, no se condenó el comunismo. Bueno, no voy a entrar en la discusión de si están los textos del Vaticano II, la aprobación del comunismo, eso es obvio que no. Que no esté la condena es una cosa, pero hay otros documentos, no es el único el Vaticano II, la Divina y Redentores y muchísimos otros, incluso de Juan XXIII, de Pablo VI. Juan XXIII siempre hacía alusión a la Iglesia del Silencio, que está sufriendo el ateísmo marxista, agresivo y demoledor de todo lo que es divino y humano. Bueno, pero bueno, el hecho del postconcilio, y acuérdense que vino Medellín, los documentos de Medellín, septiembre, la reunión todo el episcopado latinoamericano en 1968. Ubiquémonos en la fecha, del 62 al 65, la revolución comunista cubana ya está claro en qué consiste, qué quieren y qué es lo que están haciendo, no digo con la iglesia o los católicos, sino con la población. O sea, lo mismo de la Unión Soviética, no es nada nuevo esto. Y en septiembre de 68, ya mucho más, está claro. Documentos de Medellín. Me leí Medellín de punta a punta, los documentos. En Colombia, frente a Cuba, no hay una sola palabra, no hay una sola frase para reprobar lo que pasaba en Cuba. Y habían 3 obispos de Cuba en las reuniones de Medellín. Por supuesto que Medellín se convocó para analizar la situación de los procesos políticos sociales de Latinoamérica, la pobreza, el subdesarrollo, el imperialismo, los estragos del imperialismo, el liberalismo, ni una palabra sobre el comunismo ni sobre Cuba. Silencio. Y basándose, les voy a leer unos textos para que vean que no es opinión mía, en el Vaticano II, en la Gaudium et Spes. Yo creo que es abusiva esta referencia, pero es un hecho. Les voy a leer 2 textos. Este texto es del obispo, que ya les he citado,
Boza Masvidal. Boza Masvidal en el 61 fue exilado, fue a España, le habló el episcopado español, no le podían creer, fue a hablar con Juan XXIII, dice, bueno, lo va a mencionar, apenas en un Ángelus hizo una leve referencia a lo de Cuba, él dice lo que está pasando en Cuba es atroz y nadie acusa recibo, hay una ignorancia, una desinformación. Bueno, Boza Masvidal, obispo. La iglesia cubana no fue apoyada por las iglesias hermanas de los demás países americanos y europeos. Me refiero a apoyada en este sentido de denuncia y quedó en una gran soledad, sin gestos de solidaridad, más bien acusada de no haber sabido comprender el momento y casi presentándola como culpable. Muchos sacerdotes y obispos presentaban la cosa como si la revolución fuese una maravilla. Y la iglesia hubiera sabido comprender y asumir su papel. No hubiese sabido comprender y asumir su papel. Para muchos, Fidel seguía siendo un líder mesiánico, abanderado de la justicia y desconociendo la realidad interna, hacían más caso a la propaganda fidelista que a los obispos. La política vaticana vivía la etapa de Monseñor Casaroli, el de la Ostpolitik, en la época de Pablo VI, que después va a corregir Juan Pablo II. En que, muerto el Papa Pío XII, la táctica era de coexistencia con el comunismo, de no hacer nada que molestara a Fidel. La táctica era evitar mayores problemas. Da la impresión de que algunos miraban a Fidel todavía como el gran abanderado de la justicia y la libertad. Cuando la expulsión masiva y violenta de 132 sacerdotes, donde estaba él, no hubo una palabra pública de protesta, ni por parte de los obispos cubanos que estaban aterrorizados y reducidos al silencio, porque no tenían medios donde hablar, ni tampoco por parte del Vaticano. Solamente el Papa Juan XXIII dijo algunas palabras suaves en la locución que hacía en el Ángelus los días miércoles. El hecho es que la Iglesia de Cuba se sintió muy sola y sin apoyo. Tuve que contestar, ya fuera de Cuba, a obispos de diversos países que escribían alabando la revolución y poniéndola por las nubes. En el mismo Concilio Vaticano II, algunos obispos de los países comunistas de Europa pedían que se hablara claro sobre el comunismo y se defendiera a los católicos de esos países, pero no fue aceptado ni siquiera mencionar la palabra comunismo. Que no aparece en ningún documento del concilio. Y aún hoy día, después del tiempo que ha pasado y de las cosas que han sucedido, todavía quedan obispos que simpatizan con la revolución marxista. Hace unos años, el cardenal Arns de Brasil publicó una carta que fue motivo de mucha discusión. Bueno, leo un trocito nomás porque se me ha pasado demasiado el tiempo y me queda un temita. Valladares. La colaboración de la dirigencia de la Iglesia Católica con Castro era evidente. Los jóvenes no podían dar crédito a lo que escuchaban aquel día. Exclamaciones de indignación y discusiones violentas se produjeron en muchos templos. Bueno, voy a explicar un poquito qué pasó. Llega un nuncio en el año 62 y estuvo por 13 años, un nuncio que se llamaba César Sacchi, mandado por Casaroli, preparado por Casaroli, para entrar en diálogo con Fidel. Y mientras empezó a obrar este nuncio apostólico, cambió totalmente la situación en Cuba. ¿A qué me refiero?
a que cambiaron la política del enfrentamiento, como decían, vinculada a Pío XII, por la política del diálogo. ¿Qué proponía Sacchi? Que fue asumido después por la Conferencia Episcopal en dos pastorales terriblemente fidelistas. ¿Qué proponía Sacchi? Apenas llegó, elogió a Fidel Castro las reformas que había hecho, se paseaba con Fidel, se fotografiaba con Fidel y exhortó a toda la juventud y a los cubanos a colaborar activamente con el régimen en pro de la justicia y el desarrollo. Fidel le regaló un Alfa Romeo, un colectivo para que los llevara a los seminaristas a los campos de trabajo de verano, voluntarios, por supuesto. Bueno, en dos palabras, hay muchos textos, pero ya no puedo leerlos, donde Sacchi, el nuncio Sacchi, durante 13 años, realmente hizo estragos en nombre, entre comillas, de la Ostpolitik vaticana. Dos pastorales del año 69, que fue el de la inflexión, el año 69, dos pastorales de los obispos cambian de lenguaje. Por ejemplo, la nueva situación cubana la definen como una situación compleja de nuevas relaciones entre la sociedad, reestructuración de las concepciones políticas locales. O sea, se acabó el comunismo, se acabó el ateísmo, se acabó la violencia, la falta de libertad, las cárceles, los abusos, los fusilamientos, la confiscación de todas las escuelas, el silencio de la iglesia. No, usaron otro lenguaje tan suave que uno ni se da cuenta, como si se hubiera simplemente cambiado, hubieran hecho un barrio nuevo, una urbanización, hubieran hecho nada. Hasta que Casaroli visita Cuba en marzo-abril del 74, el cardenal Casaroli. Vamos a dar el nombre del pecado y el pecador. Y exhorta exactamente lo mismo que lo que había dicho Sacchi y había difundido en Cuba. No más enfrentamiento, no hay que decir nada que moleste al régimen de Fidel. En marzo exhorta lo mismo en una homilía en la Catedral de La Habana. Fue muy bien recibido por las autoridades revolucionarias. En esta altura del partido ya el dominio de Fidel sobre Cuba era absoluto. Recuerdo otros episodios. La teología de la liberación queda ya elaborada en los años 69 y 70 y salen los primeros escritos de Segundo, Gustavo Gutiérrez, etc. Otro hecho impactante, sobre todo para Fidel, fue la ascensión de Allende en Chile. Fidel se instala un mes y allí recibe un grupo de sacerdotes cristianos para el socialismo en Chile, un grupo de 80 sacerdotes, los recibe Fidel, le piden audiencia a Fidel. Y él se entiende perfectamente con estos sacerdotes para el socialismo en Chile. Y él ahí persigue una idea. Dice, yo no quiero ir contra la iglesia, sino contra la iglesia aliada a la CIA, burguesa, imperialista, explotadora. Esta es la verdadera iglesia. Lo de los cristianos para el socialismo en Chile. Y el otro fenómeno es el de la revolución en Nicaragua en el 1979. 4 sacerdotes van a ocupar cargos importantes en los ministerios de Nicaragua. ¿Recuerdan ustedes a los 2 hermanos Cardenal, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto se suma. Cierro porque ya se me pasó el tiempo y me van a retar. En el año 1998, todos recordamos, creo, la visita de Juan Pablo II. Los gestos y las palabras de Juan Pablo fueron, contado por Hilda Molina, que estaba allí, fueron un bálsamo para los cubanos. Sería interesante relacionar la actuación de Juan Pablo, obispo de Cracovia o sacerdote en Polonia, y cuando es papa, cómo él se da cuenta que desde la cultura y desde la fe se puede derribar el comunismo, como de hecho lo hizo prácticamente él en Polonia. Bueno, no es lo mismo Polonia que Cuba, ni él es cubano,
pero usó la misma lenguaje, por así decir, que usaba allá. Pero bueno, con efectos muy limitados. Pero fue un bálsamo para ellos, ¿no? Los gestos también de Juan Pablo, muy buenos. También Benedicto en el año 2012. Bueno, la gran pregunta que muchos harán, ¿qué puede pasar en Cuba? ¿Qué puede pasar? Estuve hablando largamente con una gran amiga a quien quiero y admiro mucho, que es Hilda Molina, que ustedes conocerán porque fue brazo derecho de Fidel Castro. Habló horas, horas, horas y horas, así que conoce a Fidel todo. Fidel programó el socialismo siglo XXI latinoamericano, estilo Evo Morales, Lula, Correa, y le está funcionando el proyecto de él. Dice Hilda, yo esto lo escuché hace 30 años. Él se independizaba de la Unión Soviética y quería ser, él se consideraba un nuevo Alejandro Magno, nuevo Napoleón. Bueno, hizo toda una estrategia que en cierto sentido le ha funcionado. Y yo le pregunto, ¿qué mensaje le pregunté a Hilda? ¿Qué mensaje doy? Mire, dos. Primero, que conozcan la realidad. Cuidado con los medios. Es todo mentira. En Cuba hay un sistema hermético, despótico. Es un país aniquilado. No solamente económicamente, sino humanamente. Está destruida la persona. Tema que experimentó y habló mucho Juan Pablo II, porque él había vivido cómo la persona humana puede ser aniquilada espiritualmente como persona con estos sistemas ideológicos. El nazismo al principio en Polonia y después el comunismo. Lo mismo en Cuba. Ellos hablan de daño antropológico, irreversible. Y yo lo he constatado en los cubanos. Están quebrados como seres humanos. Eso es la realidad del sistema marxista, que acá es una pequeña noticia, una manifestación como tantas hay en todos los países latinoamericanos. Diga la realidad sobre Cuba. Y lo otro que me dice, lo que diga usted, lo que yo me he cansado de decir y no me hacen caso, lo de Cuba se viene hacia toda Latinoamérica y hacia la Argentina a pasos bastante acelerados. Dense cuenta a tiempo, que después será tarde. El sistema, ¿en qué va a quedar esto? Las manifestaciones van a hacer caer al sistema fidelista, a la nomenclatura cubana. No, padre, no hay ninguna posibilidad. Es hermético, es el sistema chino, o que la Unión Soviética casi lo lograron. O sea, una minoría tiene la nomenclatura, tiene todos los privilegios, dinero, viajes, casas, vehículos, libertad. Una minoría que tiene todo el poder de todos los medios. Para ellos, liberalismo. Y para la población, estalinismo. El sistema chino. Y yo digo, pero Cuba está aniquilada económicamente. China produce una producción industrial y todo fantástica. Uno va a Cuba, parece un baldío. Y me dice esto, no, padre, a Cuba entra mucho dinero, porque es la sede del dinero sucio, sea de la mafia, sea de los grandes cárteles de México, Colombia, etc. Se dedican al negocio sucio. No falta dinero en Cuba, falta para la población, que a la nomenclatura le conviene que viva en la miseria. Lamento ser tal vez tan pesimista, pero quisiera ser realista. Bueno, me decía Hilda Molina, uno está lejos de Cuba, ¿qué puede ser por Cuba? Bueno, muy poco, rezar, pero sí por la Argentina podemos hacer mucho. Avivarnos de esta experiencia histórica, atroz, de la cual ya habló la Virgen de Fátima. Si no dejan de pecar, de alejarse de Dios y de crecer en el mal individual y social, la ideología, los errores de Rusia, que no es la nación rusa, sino la ideología que sigue adelante con otras formas más sutiles, aniquilará muchas naciones. Esperemos que no tengamos esa suerte los argentinos. Bueno, muchas gracias. Disculpen la extensión.
Muy bien, entonces ahora vamos a dar lugar a preguntas, no muchas por la hora, vamos a tratar de eh, formular cuantas se pueda. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, la escribe en el chat y nosotros las vamos formulando. Primera pregunta, ¿cuál es la situación de la Iglesia en Cuba hoy? ¿Y en qué centra su actividad? Bien, la pregunta, obvia. El episcopado cubano tuvo un primer momento, lo ven en los textos, muy valiente, muy duro y muy lúcido. Ese episcopado valiente y lúcido, que fue, bueno, silenciado, pues ya no tenía medios, pero siguió una postura casi heroica de, como dicen, la fortaleza, soportar es lo más propio de la fortaleza, hasta que hubo ese quiebre ideológico, diría yo, de los años 69-70 con el nuncio Sacchi, tiene nombre y apellido esto, y Casaroli, Ostpolitik. Ahí quebraron, por así decir, el episcopado y los católicos quedaron desamparados, como ovejas sin pastor, porque el episcopado en dos cartas oficiales de la conferencia episcopal exhortaba a unirse a la revolución. Era una locura, porque con, una violencia a la conciencia. Bueno, con Juan Pablo hubo un cambio, hizo retroceder algunas cosas a Fidel, pequeñas, no se podía más. Bueno, hoy, poquísimos sacerdotes. Nosotros tenemos de la diócesis dos parroquias, teníamos tres, ahora tenemos dos, por una circunstancia no interesa, pero podríamos tener 100. Allá hay una falta enorme de sacerdotes. Ante los sucesos recientes, el episcopado sacó una declaración muy débil, muy débil. La situación, para decirla con dos palabras, es muy débil de la iglesia. Es como una iglesia, no sé si decir cansada, agotada, que ha sufrido. Hay que comprenderlos un poquito, porque ellos levantan la voz. En Cuba se dice esto: si decís algo contra el régimen, se enteran y vas a tener problemas. Esa es la frase que se entiende, es como un mensaje de la mafia. Vas a tener problemas. Entonces, la iglesia se ha resignado a mantener cierta presencia que el Estado le permite mientras no levante demasiado la voz. Ahora, yo no culpo tanto a los obispos y sacerdotes, que hay algunos muy osados y audaces, ¿no? Pero obviamente los echan de Cuba o los silencian de mil maneras. Yo lo que culpo es de los países del resto del mundo, que a veces se hacen eco de cuestiones de derechos humanos en todo el mundo, y ahora no se habla. ¿Dónde está la solidaridad de los católicos con los que sufren? No hablamos de los más pobres, no hablamos de las periferias. Eso, los cubanos son los más pobres. Miren, me llegan mensajes de WhatsApp, ahora, hace un rato, de sacerdotes nuestros, están allá. No hay comida, no hay medicamentos. Lo sé, lo he vivido eso. Bueno, y pobreza en el sentido, en todos los sentidos de la palabra, material, psicológica, humana y espiritual, ¿no? No tendríamos que hacer temblar todos los episcopados y todas las voces de a nosotros que podemos hablar denunciando el régimen cubano y el venezolano, etcétera. Bueno, creo que esa es la situación. Uno los comprende por lo que han sufrido mucho, se han creado en ese sistema y dicen, para mantener nuestra presencia, hasta ahí podemos levantar la voz. Dios lo juzgará, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que una isla caribeña tenga el protagonismo que vemos y amenace conquistar ideológicamente a todo un continente? Sí, uno se pregunta cómo Fidel ha mantenido el poder intacto desde que subió hasta que murió pacíficamente y siguió a su hermano y ahora sigue uno formado por ellos y tiene un staff, sobre todo el ejército. Me decía Hilda, el staff de generales es incondicional. Intereses de poder y dinero y libertad y todo.
Yo digo, ¿cómo explicar el fenómeno cubano? Hasta la Unión Soviética cayó. Yo diría, la expansión, Fidel cae justo después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría, no nos dimos cuenta, creo, no sé cómo, se transformó en guerra ideológica. Y la guerra ideológica la ganó, de los aliados, la ganó la Unión Soviética. Gramsci. Me decía Hilda Molina, Fidel me decía hace 30 años atrás, lea esto, lea esto. Gramsci. Le decía, lea Gramsci, el futuro es Gramsci. En otras palabras, la ideología, no sé si decir marxista, sino la ideología, con todo lo que significa eso, y su capacidad de demolición del hombre, eh, triunfó en América y en el mundo, y en Europa triunfó, después de la Segunda Guerra. Triunfó, aunque la guerrilla armada, hoy no la ve, pero uno ve que han avanzado en otros campos. Y la ceguera, la estupidez, por así decir, del liberalismo, aliados, marxismo y liberalismo, aliados en la Segunda Guerra Mundial, liberalismo que, no sé si decir fiel a sus principios, no se metió con el tema Cuba. Obviamente que si Estados Unidos hubiera querido ocupar Cuba, ocupa la isla con los Boy Scouts. Es una cosa, pero bueno, y el pueblo cubano lo hubiera aplaudido. No, no quiso, no quisieron. Y yo digo, el silencio cómplice también de la Iglesia Católica, de toda Latinoamérica, que se hubiera levantado la voz. Entonces acá hay complicidades, silencios, pasividades, mirar para otro lado, etcétera. Y creo que hay pobres cubanos, son las víctimas, y creo que nosotros somos en gran parte responsables. Pero es un hecho que Cuba sigue viva. Es un hecho que nos acusa, es un dedo acusador Cuba. Siguiente pregunta. ¿Se metió el lobo rojo en aquella Cuba y tarde la iglesia reaccionó? ¿Qué similitudes ve usted ahora por no hablar claro? En la Argentina, supongo. Imagino que sí. 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 Hay toda una discusión y bueno, de hasta dónde los obispos, los laicos lúcidos, la iglesia tiene una presencia en instituciones, universidad, colegio, enorme en Cuba, en el campo militar, etc. Lo de Fidel realmente es genialmente perverso. Es verdad que tuvo apoyo soviético, todo lo que quería, pero fue genialmente perverso. ¿Hasta dónde se dieron cuenta tarde o le creyeron a Fidel, exalumno de los jesuitas, y había hecho ejercicios ignacianos espirituales con su director espiritual? Me llegaron datos del director espiritual de él, que murió hace poco, una manera de decir director espiritual, su confesor, el padre Llorente, que murió en Miami no hace mucho. Él contaba que Fidel le tenía terror al infierno. Se ve que había hecho ejercicios ignacianos, le había quedado esa imagen, lo digo como una anécdota, ¿no? Y él, cuando le preguntaron en un reportaje, ¿usted cree en el infierno? Y él contestó esto: no, no, ¿cómo? Eso es contrario a los derechos humanos. Bueno, una anécdota macabra. No sé si la iglesia cubana, obispos, sacerdotes, laicos, dirigentes, etcétera, no se dieron cuenta a tiempo, no sé, es difícil. Algunos le creyeron a Fidel, ¿no? Muchos. O pensaron que lo podían cambiar a Fidel, iban a tocar su conciencia, sus fibras de católico, pensaron. Bueno, yo creo que sí. Acá tenemos que hablar un poquito más claro, eh, levantar la voz. Bueno, los que podemos lo hacemos, pero creo que no es suficiente, ¿no? Uno ve que avanza el mal, avanza el desierto y con poca resistencia. ¿Cómo es la vida religiosa de los cubanos hoy? Muy bueno.
es difícil decirlo en 2 palabras. La mayoría de los cubanos tiene 0 formación religiosa. 0. Primer punto. Segundo, es curioso, pero el sacerdote, yo entré con miedo, con miedo. La primera vez, confieso ahora en público, fui sin sotana, porque digo, vengo a observar Cuba, la recorrí de punta a punta y no quiero que me empiecen a detener y a hacer interrogatorios. Bueno, fui sin sotana. Segunda vez fui con sotana. Para estar más libre la primera vez y investigar y husmear todo y meterme en todos los lugares, en los lugares más prohibidos. Visité toda la masonería, el edificio de la masonería, interrogué los masones, me metí en las escuelas de ellos, me hacía el tonto como era turista. Bueno, después me puse la sotana, al sacerdote lo respetan muchísimo, es curioso, quedó una impresión de la iglesia buena. Es una cosa muy importante, ¿eh? Yo me paraba en los colectivos o allá nadie, todo el mundo anda a pie o a caballo, se ara con bueyes, es una cosa de locos, se ara con bueyes, la gente anda en carros a caballo. Bueno, es muy pintoresco y folclórico. Pero nosotros una combi recogíamos todo el mundo que iba a pie y la llenamos en 2 cuadras. Así que vivíamos haciendo ese apostolado del dedo. Levantamos a todo el mundo y lo llevamos. Entonces nos caímos re bien, así empezamos la parroquia. Fue un apostolado inventado ahí, dadas las circunstancias. Y al principio yo con miedo les decía, bueno, acá hay unas estampitas y rosarios, se me abalanzaban. La Virgen de la Caridad, con 0 formación religiosa, le tienen un amor y un cariño a la Virgen de la Caridad impresionante. Para mí es un milagro. 0 formación religiosa, una devoción a la Virgen impresionante, respeto a los sacerdotes. Allá hay un problema serio con los cultos afro-cubanos, así como están los afro-brasileños y los afro-cubanos, incluso con ritos diabólicos. Y allá se ha hecho un sincretismo. Los afro-cubanos bautizan a los hijos y después van a los cultos de ellos. Vienen a misa, van a la procesión, así que es un problema con eso, hay que aclararles y la gente ya no le hace mucho caso a uno. Y Fidel los ha favorecido mucho para pegarle a la iglesia. Allá es impresionante la presencia de la masonería, aunque es un Rotary Light la masonería. Pero en las procesiones a la Virgen, por ejemplo, van los masones con sus mandiles en la procesión y piden llevar las andas. Es un fenómeno raro el de la masonería ya, pero ha hecho su daño, ha sembrado o preparó en parte el terreno del laicismo. Los chicos medianos y grandes muy dóciles a escuchar al sacerdote y todo, pero es como si tuvieran la personalidad quebrada. Y uno lo está viendo acá, ahora, por todos los medios digitales. La falta de... Los chicos ya no tienen capacidad de atención y de retención y de razonamiento. Bueno, eso los cubanos, súmenle, por ejemplo, la personalidad doble, la mentira. Están acostumbrados el padre con el hijo a elogiar a Fidel, lo odia a Fidel, pero delante del hijo no se anima a criticarlo, porque el hijo puede hacer un comentario con sus amigos y le cae la policía. Los cubanos se acostumbraron a mentir, a tener una personalidad doble, es parte de su daño antropológico, del quiebre de su personalidad. Nunca le crean un cubano, dice allá, nos dice lo mismo cubano. Y hay muchísimos, yo creí que era un caso que me contaron, pero parece que hay muchísimos de jóvenes que dicen tener vocación, están 5, 6, 7 años en un seminario, piadosamente viviendo, bueno, cuando tienen que hacer estudios teológicos o un posgrado o van a otro país, se escapan, dejan un papelito en el dormitorio y dice gracias, perdone, pero la única manera de escapar de Cuba. O sea, han fingido años. Me contaron un caso y digo, bueno, un caso tremendo. No, padre, pasa con todos los chicos, hay que tener muchísimo cuidado. Ejemplos de quiebre de la personalidad, de manera que
el trabajo pastoral es terrible porque uno no ve los frutos, porque es una personalidad destruida. Última pregunta, por cuestiones de horario. ¿A qué países les conviene Cuba hoy? No estoy en condiciones de responder esa pregunta. Yo también se le haría a muchas personas expertos en a quién le conviene. Eso es lo que muchos se preguntan. Visto objetivamente no le conviene a nadie Cuba, pero pensando en intereses, yo pienso que a todos los gobiernos, socialismo siglo XXI, para entendernos, que están apareciendo en Latinoamérica y van avanzando, el mito Cuba, no la Cuba real, el mito Cuba, el lugar de la salud perfecta, de que todos comen, todos tienen techo, hay igualdad, el jefe tiene una casa igual que el obrero, etc. Entonces ese mito Cuba, esa mentira de Cuba, ha servido de propaganda. El Che sigue siendo un personaje intocable. Hilda Molina me decía, no puedo hablar en contra del Che acá, porque hasta la gente que viene a mi conferencia, que sabe que voy a criticar a Fidel, al Che no lo puedo tocar. Y realmente es un psicópata perverso, cruel. Bueno, parece mentira, pero la desinformación y el mito Cuba lo siguen usando para avanzar en Latinoamérica. Entonces les conviene a todos estos movimientos, partidos, ideologías neosocialistas, neomarxistas, gramscianas, sí, igual que les conviene el mito de Che Guevara. Muy bien. Padre Ramiro, les agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche, también a todos los que se han sumado al Zoom para esta conferencia. Hay muchos agradecimientos, o sea, al margen de las preguntas, hay mucha gente que agradece mucho esta conferencia. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a subir esta conferencia a la página de Forum cuando esté editada. Y Padre Ramiro, esperamos verlo por Buenos Aires. Cuando venga nos avisa. Bueno, gracias a ustedes y a los que han tenido la paciencia de dedicar 1 hora y media a escuchar.